Tiene 36 años y es el pincel tras los murales que comenzaron a aparecer en las calles de Santiago en 2014. Mujeres de trenzas, vestidos de época y siempre de espaldas. Un estilo clásico propio de un museo, pero pintado con las mismas latas de Sprite de los graffiti. Transgresor por el espacio que ocupa y tremendamente minucioso en la técnica. Es lo que define a Javier Barriga, quien ya a los 5 años adoraba dibujar y a los 15 se declaraba fanático de la pintura clásica. Sus abuelas fueron claves en esta vocación, especialmente su abuela paterna, que se dedicó por más de 30 años a la pintura. Por todo eso, al egresar del Santiago College no tenía dudas de que quería ser pintor, pero como era el mayor de 3 hermanos de una familia tradicional, no quiso desafiar más a sus padres y se matriculó en diseño en la Universidad Católica. Apenas tuvo su título en la mano, partió a París a participar de una residencia para artistas en el mítico taller de Rivoli 59 y 2 años después a la Academia de Arte de Florencia a estudiar dibujo, pintura e historia del arte. El camino parecía claro, pero volvió a impresionar a su familia cuando les dijo que a lo que verdaderamente quería dedicarse era a pintar muros, a sacar el arte de las galerías, de los museos y llevarlo a la calle. Su primer mural fue esta obra, la llamó Gansa y después de sacar todos los permisos necesarios la pintó en la esquina de Santo Domingo con Miraflores. Era 2014. Impactó, gustó y le abrió la puerta a sus demás mujeres. A esta guasa china que pintó en el Museo Abierto de San Miguel, a Ofelia que está en el barrio Bellavista, a la tejedora de la Casa Patrimonial Velasco, a la tía Mari, una vecina del edificio donde ahora aparece pintada en esta obra de 40 metros que hizo junto al artista Francisco Maturana, a María y la Loica en Pudahuel, entre tantos otros. Y aunque ha llevado a sus mujeres de espalda a Nueva York y Barcelona, la que ha llegado más lejos en reconocimiento ha sido la pintura de esta joven que aparece atándose un vestido de época, con la que participó en un concurso internacional en Francia, en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, donde fue finalista entre las 10 mejores obras. Pero lo que le ha cambiado el mundo a él y a su pareja, la artista Natalia Stipo, ha sido el nacimiento de Milan, que llegó a revolucionar una casa llena de pinceles y 5 gatos. En lo práctico, debió dejar el taller de su casa para trasladarse a la casona colonial de la Plaza San Enrique en Lo Barnechea, donde hoy hace clases de dibujo y pintura realista. Le da lo mismo si sus alumnos nunca han tomado un pincel. Lo que para él cuenta es atreverse. Así lo ha hecho él mismo, quien sigue soñando en grande, tanto o más que sus propias pinturas. Javier, muchas gracias por recibirnos en tu taller y ver aquí las obras que uno ve en la calle. Y esa es la primera pregunta. ¿Por qué decidiste llevar al formato grande, a los murales, a lo que uno más asocia al graffiti, el óleo y la pintura clásica, lo que uno ve en un museo? Mira, principalmente nace como con la intención de poder compartir lo que yo sentía de chico y que siento todavía que está muy vivo al ver una pintura que me gusta. Es un momento que uno se detiene y el tiempo se detiene y te permite de alguna manera olvidarte y al mismo tiempo viajar y poder apreciar un trabajo que está hecho por otro ser humano, y eso es vinculante, uno se conecta un poco con el trabajo. Y de alguna manera pensé que si empezaba a pintar en el gran formato, en el espacio público, lo que venía haciendo hace ya muchos años en mi taller, iba a poder compartir esa experiencia con gente que quizás no estaba tan habituada a eso que yo frecuenté mucho, que era ir al museo, ir a ver las colecciones de pintura, la colección permanente del Bellas Artes. De chico iba mucho, y de grande sigo tratando de ir lo máximo posible. Me pasó que yo partí pintando muy joven, a los 15 años. Partí pintando con mi abuela, en el colegio también, llevaba mi maletita de pintura, iba a clases también cerca de mi casa, y eso, a los 15 años empecé a explorar un poco distintos estilos, pero siempre asociado a lo que yo quería aprender, que era pintura realista, figurativa. Bien tradicional por lo demás, o sea, naturalezas muertas, paisajes, retratos, nada más loco que eso. Y después de haber estudiado una carrera, que finalmente estudié diseño, que no era
quizás lo que más me interesaba, pero después de haber estudiado diseño y haberme dedicado algunos años a ser profesor, después de harta exploración, sobre todo de estilo, logré llegar a un estilo que de alguna manera me acomodaba y en algún punto empecé a vender mis propias obras, porque durante muchos años pinté por encargo. ¿Y hacías qué? ¿Retratos? Lo que me pedían, o sea, las fotos de la familia del sur, una mascota, gente que había fallecido, un paisaje completamente ajeno a mi vida. Me daba un poco lo mismo con tal que el fondo el cliente pagara lo que yo le pedía. Me acuerdo, mi primer cuadro lo vendí en 30.000 a una amiga de mi mamá. Y así fui de a poco creciendo y eso se empezó a transformar en mi trabajo. Y hubo un momento donde empecé a vender mis propios temas y eso fue bien satisfactorio. ¿Y cuáles fueron tus primeros temas? Porque no sé cuándo llegas a la pintura de las mujeres y las pinturas sobre todo de espalda, que son como lo que más hasta ahora te caracteriza, aunque ya estamos viendo una evolución. Sí. Yo siempre pinté mujeres, eso también me gustaría dejar claro. Como que siempre fue mi tema, siempre ha sido la mujer. Y hoy en día he articulado una respuesta, me lo preguntan harto, ¿por qué es mujeres? Pero lo cierto es que inicialmente esto fue mucho más como instintivo, así como yo siento que la pintura de alguna manera a veces se parece mucho como a la relación que uno puede tener con la comida, ¿cachai? Como de alguna manera, ¿por qué uno elige el helado de piña por sobre el helado de chocolate? Y es porque simplemente quieres comerte el helado de piña. Yo quería pintar mujeres porque era lo que me llamaba la atención, lo que quería pintar finalmente. Hoy en día creo que tiene que ver con el terreno de lo desconocido, que siempre ha sido algo súper importante como para mi inspiración. Creo que la pintura te permite explorar un terreno desconocido y eso te permite llegar a resultados nuevos y explorar espacios donde uno no había estado antes. Yo creo que eso hace que uno como artista pueda crecer. La primera vez que yo pinté una mujer de espalda fue copiando una pintura, así que en ese sentido la génesis de mi obra, diría yo, es bien poco original y yo soy bien defensor de eso. Creo que la originalidad hoy es un problema en el arte. Yo creo que no hay que buscar ser original ni mucho menos especial, hay que buscar hacer algo bien y conectarse emocionalmente con el trabajo. Yo creo que eso es capaz de llegar a las personas, aunque esto finalmente el resultado de ese ejercicio sea simplemente una manzana y un vasito con agua. Yo creo que ese vasito con agua puede ser súper profundo y puede contar una historia acerca de una persona que es igual a uno, o parecida, o muy diferente, pero que eso te llegue. Y yo creo que de eso mi visión es que la pintura se trata sobre todo de eso, de las historias de las personas, porque detrás de cada pintura hay una persona que nació y que en algún momento va a morir. Ahora, detrás de las mujeres de espalda también uno puede construir una historia fantástica y cada uno puede hacerse su propia historia. Hay un enigma también detrás de estas pinturas de mujeres de espalda que da mucho a la imaginación. Sí, yo he ido también como nutriendo un poco también mi visión acerca de por qué seguí en esto, a partir sobre todo de lo que he visto que genera en las personas. En ese sentido, la narrativa de mi obra ha sido sobre todo articulada por la gente en las calles y eso para mí me da harta tranquilidad porque me quita un poco también el peso autoral sobre mi obra, sobre el significado de mi obra. Creo que el significado se lo da a un colectivo y no una persona, y menos el artista. Yo tengo un deber que es realizar la obra con el mejor de los esfuerzos para lograr un trabajo que la gente pueda disfrutar en el espacio público. Y eso te lo van comentando porque la pintura es digamos, un ejercicio solitario, pero tú cuando vas y estás en medio de la ciudad y estás pintando, se te acerca mucha gente, ¿no? Sí, y se acerca harta gente a preguntar y en realidad he tenido conversaciones muy lindas con gente que yo jamás me hubiera imaginado, por ejemplo, que podía hablar sobre arte. De hecho, hace poco yo estoy realizando un proyecto de un mural bastante grande y se acercó un carabinero a decirme que le encantaba el graffiti. Y me pareció, o sea, yo nunca me acerco a hablarle de arte a un carabinero, que le encantaba el graffiti. Tuvimos una bonita conversación sobre el graffiti, me pareció algo bastante inesperado. O, por ejemplo, me ha pasado de tener conversaciones muy profundas con la gente que trabaja en las calles o que vive en las calles también, gente sin casa, indigente, o la gente que trabaja en el servicio de limpieza, como que sacan la basura,
una vez un caballero me preguntó, me dijo, ¿qué significa esto? Y yo le dije, ¿pero qué ve usted? Y ya está casi terminado. O sea, era evidentemente una figura humana, era una mujer de espalda con trenza. Y él se quedó mirando y me dijo, yo creo que es una mujer que viene saliendo de un trauma muy fuerte y está buscando la fuerza. Y yo no sé a dónde lo sacó, pero me pareció muy lindo y le dije, lo felicité y le dije, usted no tiene que saber sobre arte para tener una opinión muy formada sobre una obra. Y un poco de alguna manera, ese es como, siento yo que por lo que yo quiero como luchar, que el arte es de todos y no hay que saber de arte y no hay que saber de nada para poder apreciar una obra. Cuando uno, por ejemplo, se enfrenta a un paisaje bonito o a una flor, o a un, qué sé yo, o a una comida que también te deleita, nadie te pide saber sobre eso para tener una opinión formada. Yo creo que el arte en ese sentido debería ser, los significados deberían ser mucho más abiertos y debería cualquier persona en la calle poder desarrollar una historia a partir de una obra, y un poco eso es lo que yo he visto que sucede con mi trabajo y creo que por eso de alguna manera ha llegado a las personas. Bueno, son personas también que uno piensa no visitan habitualmente los museos. Uno no podría decir que no haya nadie de estas personas que haya en un museo, pero no es lo frecuente, y con esto genera lo que el arte genera en las personas en los museos. Es democratizar el arte, ¿no? Claro, sí. Siento que hoy en día está bien manoseado esto como estrategia también para vender proyectos, la idea de democratizar el arte, pero los que hemos estado ahí, los que hemos trabajado frente a un muro, yo estoy días y días y días trabajando frente a un muro y viendo cómo esta imagen va cobrando sentido y tengo esta oportunidad de conversar con la gente, y yo puedo decir que honestamente yo siento que he trabajado por esa misión, que es democratizar la experiencia artística en el espacio público. Y siento que eso de alguna manera empodera a la gente con respecto al arte, y también saca un poco el arte de los espacios a los que hemos estado tan acostumbrados. El arte no está solamente en un museo, no está solamente en una galería o en los talleres de los artistas. El arte está en todos lados. Yo sé que suena cliché, incluso infantil, pero es que el arte también tiene harto de eso. Bueno, pero tú lo has llevado a todas partes. O sea, está en el museo a cielo abierto en San Miguel, está en la población Los Nogales, está en cientos de lugares, está en el sur, está en Osorno. Ha llegado a partes donde uno jamás pensaría que pudiera estar esto, que yo lo veo y digo, esto pertenece a un museo, pero está en la calle. Desde esa perspectiva, ¿los grafiteros no sienten contigo que les estás robando los muros de la ciudad, o que estás haciendo algo que es absolutamente distinto, que es que los muros son para una respuesta más contestataria y no para este tipo de pintura? O sea, yo creo que hay supongo que habrán opiniones divididas en el mundo del graffiti respecto a mi trabajo. No creo tampoco que les importe mucho, porque como que el graffiti igual tiene como sus propias reglas y se apodera de los espacios. Pero yo he sentido mucho respeto, y es mutuo, ¿eh? Yo siento mucho respeto por el graffiti. O sea, yo amo el graffiti. La verdad es que yo no hago graffiti, pero yo amo el graffiti y lo vengo viendo desde muy chico. Ha sido una influencia importantísima en mi visión del arte. O sea, yo creo que para mí el momento más alto de la historia del arte es el comienzo del graffiti en Nueva York, cuando se pintaban los trenes. Eran trabajos tremendamente expresivos, con mensaje, y además al margen de la legalidad. O sea, tenía además el componente de la adrenalina, pero sobre todo también una gran evolución artística y también de mucha conexión con las personas. Yo siento que el graffiti, de alguna manera, yo tengo un diálogo con el graffiti, porque yo utilizo las técnicas del graffiti. Bueno, de hecho, el óleo pasa a la lata, o sea, al spray. Sí, y pasa bastante literal, lo cual es bien impresionante, porque las técnicas y los materiales son completamente distintos. O sea, si nosotros comparamos la fineza de un pigmento versus un material industrial como lo que puede ser pintura en spray, son súper distintos, las durabilidades, la forma de aplicar, pero las nociones yo las mantengo. O sea, yo pinto de lo oscuro a los claros, de atrás para adelante y por capas, que es un poco como se pintaba en el Renacimiento, sobre todo en un comienzo. Y yo esa técnica he descubierto que funciona con el spray. Es bien mañosa. El graso sobre magro, porque tú te llamas graso sobre magro en Instagram. Sí. Y eso significa pintar con pinturas mucho más densas sobre las que son más, digamos, livianas, líquidas. Claro. Es un poco la explicación que está en los libros, yo un poco me lo robé ahí, es la forma de pintar más académica, que te permite en el fondo
a medida que uno avanza en el sistema de capas, uno va cambiando el medium con el que trabaja y se va haciendo cada vez más aceitoso, más satinado y más brillante. Y las capas de pintura, a medida que uno se acerca también a las luces, también se van haciendo un poco más sólidas. Y eso es como, a mí me gusta mucho porque es súper rígido en algún sentido, pero te permite llegar a un resultado que va a prevalecer en el tiempo. Ahora, ¿por qué son mujeres que uno no ve habitualmente? No son mujeres de nuestra raza, digamos. Son más bien mujeres claras, que pertenecen un poco a esta pintura renacentista. Sí. ¿Y eso es por una razón también estética tuya y alguna razón de técnica, de fondo? Sí, también me pasa que me han emplazado un poco, un par de veces también, sobre todo por mis murales, me han dicho por ahí como, oye, pero las chilenas no somos así porque hay una mujer rubia en este barrio, ¿cachai? Hay dos explicaciones en realidad. La primera, que es por lo que partí, tiene que ver con que cuando yo trabajo con un pelo más claro, puedo incluir un poco más de tonalidades y eso finalmente termina haciendo que la pintura se vea más volumétrica. ¿Cachai? Entonces, si fuera un pelo oscuro, probablemente de la oscuridad paso a los empastes en las luces. Entonces, es bien bonito, es bien dramático, pero no me permite incluir como más colores entre medio y eso hace que finalmente se vea como más tridimensional. En el espacio público sobre todo y con la técnica de las latas he comprobado que eso funciona. Eso por un lado. Y por otro lado también tiene que ver con que uno tiene que ser, o pienso yo tengo que ser súper honesto con respecto a también cuáles fueron mis referentes y cómo partí pintando. Yo partí pintando por libros, por los libros que estaban en la casa de mi abuela, los libros que me compraba yo también de pintura, y eso es pintura europea. Y yo también de alguna manera he seguido un poco esa tradición, digamos, más adulto, he podido revisar y soy un fanático empedernido de la pintura chilena tradicional, pero eso lo descubrí mucho después. Yo me formé mirando libros y en esa línea quería hacer pinturas como las que veía en los libros. Como el Caravaggio. Exactamente, como Caravaggio, como Velázquez, como Rembrandt, y después Andrew Wyeth, que es un pintor que a mí me influenció mucho, que es a quien un poco le robé la idea de hacer la mujer de espalda con trenzas. Pero un poco, esa es la respuesta, no hay un tema que tenga otra profundidad, tiene que ver con la plástica y como mis fuentes de inspiración. Bueno, vamos a hablar de la plástica, de cómo además se llevan estas texturas, porque tú también has investigado sobre el vestuario que llevan tus mujeres. Así que vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conocer precisamente cómo trabaja la vestimenta, la dimensionalidad de estas telas y se las vamos a mostrar también. Así que no se vayan, estamos junto a Graso Sobremagro o Javier Barriga. Seguimos aquí en CNN Íntimo junto a Javier Barriga y estábamos contándoles que les íbamos a mostrar el vestuario que tú eliges para pintar, que aquí me imagino que es por el desafío y también por la estética. ¿De dónde salen los vestidos que están en estas mujeres? Mira, yo la verdad es que siempre me preocupé mucho del tipo de vestimenta que iban a usar las modelos y de a poco empecé a llegar, bueno, y por otro lado, siempre he querido hacer una pintura que se vea media temporal o sobre todo antigua. En realidad yo siempre he querido hacer pintura de hace 100 años y que mi pintura parezca una pintura antigua. Por ende empecé a buscar ropa antigua y a investigar y de a poco me empecé a meter un poco en este mundo y a ser un poco más sensible al tema de los materiales y eventualmente caí ya además en el tema de los oficios, de las facturas. Y
En general, la mayoría de las ropas que yo pinto son ropas de hace más o menos 100 años, que yo he ido coleccionando con el tiempo. ¿De dónde las sacas? He comprado por internet, en viajes también. De repente he pasado varios días y llego a lugares donde hay anticuarios y me mandan donde este otro, y rebotaba hasta que llegaba una persona que tenía una colección de vestidos del 1910 y una me traía una prenda de aquí, otra prenda de allá, y finalmente ya hoy en día tengo una pequeña colección de vestidos. Ajá. Son vestidos de la época eduardiana en general. Estas son cosas que en realidad nadie va a nunca percibir a través de mis pinturas, pero lo que sí me parece interesante es que en la época eduardiana, la época eduardiana se llama así por King Edward, el rey Eduardo, me imagino que habrá sido, y que él tuvo una particularidad, que tuvo como una conducta bastante como que bien liberada, y al parecer como que hubo hartos avances con respecto también a la figura de la mujer y cómo la mujer se podía y se debía vestir. Entonces en esa época se dejaron de usar los corsés, por ejemplo, y empezó a usar la mujer ropa un poco más suelta, empezó a tener un poco más de libertades. A mí me parece que en términos de diseño las prendas de esa época son súper interesantes, porque por ejemplo empiezan a aparecer prendas un poco más transparentes, el uso de los encajes. Ya, eso te iba a preguntar, porque tus mujeres, pese a que aparentemente son inocentes, son tremendamente sensuales. ¿Son más sensuales vestidas? Bueno, eso es una pregunta a discutir, pero yo considero que, no sé si yo las catalogaría de sensuales, pero creo que hay siempre una especie de tensión con respecto a ese tema, por el hecho de que en el fondo se ve piel pero debajo de un velo. Y eso me parece que es más inquietante, lo hace más interesante y le aporta también al dramatismo de una pintura. Por otro lado, también pintar un encaje o pintar transparencia es algo que a mí me parece difícil, por ende desafiante e interesante. Pero, ¿y los desnudos funcionarían en murales en la calle? Yo lo único que quiero es pintar desnudo en el espacio público, pero es súper difícil, es súper difícil. Claro que funcionarían y de hecho creo que sería importantísimo mostrar los cuerpos tales y como son en el espacio público. Creo que sería algo súper importante para un poco ir avanzando en la aceptación de las diferentes personas que existen en el espacio público pero es súper delicado porque creo que todavía como sociedad no estamos preparados para recibir eso. Sin embargo, no nos preguntan, pero la publicidad igual nos impone no desnudos completos, pero quizás mucho más burdos que eso. Ahora, la gente cuando hay un mural, debe ser angustiante porque tú sientes que ya el mural, o sea, la pintura no te pertenece, le pertenece a la calle y en la calle pasan tantas cosas. La pueden intervenir, la pueden borrar. Y ahí, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué pasaron con tus murales durante el estallido, por ejemplo? Durante el estallido no rayaron ninguno de mis murales, la verdad. Sí, fueron bien cuidados. Yo creo que el estallido no tenía causas súper importantes que hasta el día de hoy siguen bastante vigentes, pero pienso que como que su lucha no era contra el arte público. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también recalcar que yo creo que el tiempo nos ha enseñado que sí somos capaces de cuidar las obras de arte en el espacio público y bueno, habrán obviamente excepciones, ¿no es cierto? La quema de iglesias no es algo defendible, pero los murales no los tocaron. Entonces... Ahora, hubo una cosa que ocurrió, que se hicieron muchísimos grafitis, ¿no? Y por decisión, claramente, había grafitis que intervinieron en edificios tremendamente tradicionales, patrimoniales, incluso el Museo de Bellas Artes. Pero se decidió pintar y borrar todo. ¿Qué te pasó a ti cuando se borró todo? Yo la verdad es que lo observo, ni me duele ni me entretiene que lo hagan, pero para mí claramente eso es un diagnóstico de que no se está pudiendo abarcar la situación, porque es obvio que lo van a rayar de nuevo. Yo creo que el graffiti y rayar es algo inherente al ser humano. Creo que los niños lo tienen muy claro, luego los adultos dejan de dibujar. Todos los niños dibujan, los adultos no, y los niños, previo a que tengan, a que los puedan castigar, rayan donde sea.
Y yo creo que esa misma pulsión, que no encuentra una manera de canalizarse y finalmente la calle es el telón abierto para poder decir lo que uno siente, lo que uno piensa y manifestar desde la rabia también, no sé, la alegría. Entonces yo la verdad es que creo que el problema acá es que no se ha sabido abarcar y siempre se ha reprimido, pero que no hay espacio para hacerlo. Quizá hoy en día cada vez se han abierto más espacios e instancias para que la gente haga graffiti, para que hagan murales, hay más proyectos, pero yo Por creo... ejemplo, tus murales son siempre con autorización, o te has tomado muros que nadie te ha facilitado, digamos. No, yo participo de proyectos que cuentan con los permisos y esa es una parte súper importante del trabajo y la verdad es que yo no me la salto. Yo desde el comienzo siempre lo hice como de manera súper protocolar, con todas las entidades, pese a que eso puede ser un trabajo realmente muy tedioso y muy largo y muy lento. Pero yo, por otro lado, a mí me encanta ver graffiti y graffiti que está fuera del margen de la ley. Yo no lo hago, pero a mí como expresión artística me deleita. Ahora, de repente es súper difícil pintar un edificio que es patrimonial, pintarlo de un color que sea distinto. Y tú, yo creo que eres el primer artista que ha pintado una casa patrimonial, el muro de una casa patrimonial por encargo, que es la Casa Velasco que está en el centro, sí. Esta casa colonial roja. Y fue por encargo, pero ¿eres la única persona a la que se le ha autorizado hacer eso? Sí. Bueno, para mí eso, la verdad, obviamente es un honor. Pintar, para mí un muro es un muro. Yo sí puedo decir que ese proceso fue el más lento y más largo y más tedioso de todos los procesos en los que he estado, y es un gran muro y fue un bonito proyecto, fue un súper bonito proyecto porque fue hacer el retrato de una artesana que al parecer tenía una técnica muy valiosa y que no ha podido enseñar, entonces la idea era un poco preservar su legado a través de este mural, pero yo lo veo como un muro igual a los demás. Y yo en general, a mí lo que me emociona de un muro es cómo está emplazado en el espacio público, cómo se ve, cómo se conecta con los transeúntes, con el transporte. Es el tipo de cosas que a mí me hacen vibrar con un muro, o la altura, o que sea muy difícil o muy grande, pero el hecho en este caso que haya sido, que era efectivamente está considerado patrimonio, para mí solamente lo hizo más dificultoso. Sí. Bueno, y también hay muros de poblaciones, hay muros de edificios, digamos, de bloques de departamentos que son más populares, y también empezó a cambiar tu obra, que ya no son estas mujeres tan perfectas, sino que son reflejo de nuestras mujeres. Y así hemos visto, yo creo que es el mural de más grandes dimensiones de este que está en Portugal, el de esta señora, la señora que estaba cosiendo y que vive precisamente en ese edificio. ¿Cómo fue ya empezar además tiene rostro, sí. Es una persona real? Sí. ¿Por qué esa evolución? Bueno, un poco, y volviendo a una pregunta que me hiciste, que no te la respondí, que tiene que ver por qué de espalda, la verdad de las verdades en esto es que a mí me daba miedo hacer retratos porque consideraba que no me quedaban bien. Sí, entonces yo hice muchos retratos que no terminé, 30, y los dejaba a medio camino y después los tapaba, o incluso había una época que sacaba las telas y las botaba cuando todos iban del taller. Yo iba y botaba algunas telas porque no quería que nadie vea cómo me estaba quedando porque consideraba que no estaba bien. Y en algún punto, al pintar de espalda, como que dije, igual se ve súper bien hecho, ¿cachai? Pero de alguna manera estaba evadiendo claro. el desafío de hacer un retrato, que es lo que a mí más me gusta. Si yo soy un amante de la pintura del retrato, es lo que a mí más me emociona y lo que más me desafía, creo que es lo más difícil. En ese caso puntual era un proyecto que venía con una temática que era los oficios de barrio. Yo ahí trabajé con un colega mío, Francisco Maturana, otro muralista que estimo mucho, y la idea era... No teníamos realmente, nos hicieron unos recorridos con personajes del barrio, entonces estaba la idea de que se podía retratar a alguien que trabajara un oficio en ese barrio. Pero nosotros conversamos harto y dijimos que no, que tenía que ser alguien que viva en el edificio, que tenía mucho más sentido retratar a un vecino. A mí me parece eso bien bonito, ¿cachai? Alguien común y corriente. La pintura se hacía cargo de esos temas, de la vida de las personas, ¿cachai? Yo me gustaría volver a eso también. ¿Y cómo lo tomó ella, la retratada? No fue fácil, inicialmente no quiso.
y hasta que la logramos convencer a través de los mismos vecinos, y ella ahí fue al taller. Nosotros teníamos bien estudiado esto. Nosotros sabíamos que ella era bien popular entre los niños del edificio porque los cuidaba, hacía hartas pegas cuidando niños, le hacía las bastas, los pantalones, hacía como hartos pololitos. Y también sabíamos que ella tejía y que tejía crochet. Entonces ahí lo usamos como excusa y le dijimos que la queríamos invitar al taller, que le queríamos sacar una foto. Obviamente le contamos del proyecto hasta que accedió, y ahí le pedimos que nos enseñe su técnica de la pintura del crochet, o sea, de la pintura del tejido de crochet. Y mientras ella nos iba enseñando, nosotros le sacamos algunas fotos en un set que nosotros teníamos armado un poco, considerando las dimensiones. Y ahí la división de pega fue un poco, Francisco hizo todos los objetos, yo hice la figura humana y luego juntos pintamos el mantel. Y a mí me tocó pintar el rostro de ella, y tenía así, no poco miedo al hacerlo. O sea, realmente estaba, yo te diría que aterrorizado con la presión que sentía, y esto me pasa harto cuando pinto murales. ¿Y te quedaste satisfecho? Sí, yo siento que hice el mejor de mi esfuerzo y que está bien hecho el retrato. Hacer un retrato de 4 metros no es fácil y es con pintura en spray, y siento que es ella, que es la señora, y que está bien retratada, que el momento, que las cosas funcionan. Yo pienso que ese mural a mí me da mucha tranquilidad porque siento que estoy así en mi 100%. Javier, tú has hecho murales en España, en Barcelona, en Nueva York, y el año pasado lograste algo bien importante, que estuviste entre los 10 mejores murales que fueron pintados en una localidad francesa. Sí. Entre no sé cuántos murales compitieron, pero estuviste un par de meses trabajando en Francia. Primero, ¿qué significó? Y eso apunta a que ¿se puede internacionalizar también esta carrera? ¿Cómo lo ves como proyección? Bueno, antiguamente los muralistas que querían hacer carrera salieron. Salió el INTI, salió el SECIS, que hicieron carrera fuera, el DASIC. Y acá en Chile era imposible. Hoy en día eso ha cambiado un poco. Es más difícil que te inviten porque el pasaje es más caro, pero uno puede efectivamente participar de festivales internacionales viviendo en Chile. Esa es un poco mi visión. Para mí fue un logro. Yo era algo que quería lograr, que era participar de un festival internacional y ser reconocido dentro de un circuito internacional de muralistas. En ese caso a mí me invitaron a un festival en Boulogne, que queda como a 2 horas de París, un festival que yo conocí hace muchos años, y en 6 días tenía que hacer un muro, lo cual también era algo un poco nuevo para mí. Yo manejaba otros tiempos, entonces era un poco nuevo para mí. Así que tuve que reducir los tiempos. Y bueno, ahí uno se da cuenta que uno igual es capaz de lograrlo. Igual que pasa cuando uno logra una meta, aparecen otras metas. Entonces yo hoy en día tengo otra meta, ya participé en un festival internacional de muralismo y ahora mi próxima meta es poder pintar porque era un muro más o menos grande, pero me gustaría pintar un gran edificio, ojalá en algún edificio abandonado de la ex Unión Soviética. Ese es como hoy en día mi próximo desafío, y siento como que de alguna manera... ¿Por qué ese lugar? Me gusta la arquitectura. Creo que mi obra funcionaría súper bien en un edificio de esas características. Igual no es que tenga que ser particularmente esa ubicación geográfica, pero sí de esas dimensiones. Me gustaría mucho. Está la guerra, está difícil. Sí, por lo pronto va a haber que esperar, pero de alguna manera eso es como lo que a mí me moviliza, y trabajo un poco para poder lograr eso. Javier, nosotros antes de empezar la conversación hablábamos un poco también de otros conflictos. Tú tienes origen judío, una de tus abuelas es judía, y estábamos hablando de lo que ocurría, lo que estaba ocurriendo hoy en Medio Oriente, y yo estaba pensando si expresar ese sentimiento en la pintura, te lo has planteado, a través de las mujeres, porque las mujeres en conflictos como estos sufren terriblemente, y estamos viendo el dolor de madres, que son madres judías, madres palestinas. ¿Cómo estás viviendo eso? No sé cómo voy a poder abarcar este tema. ¿Te duele profundamente? Bueno, yo este año fui padre, y mi hijo tiene
Mi hijo tiene 5 meses y yo todas las mañanas lo veo y es una gran alegría. Estoy muy contento. Estamos muy contentos con Natalia, con mi pareja, de tener a Milan entre nosotros. Es una bendición y lo veo sonreír y cada vez que lo veo sonreír en las mañanas siento como un apego muy fuerte a él y a cuidarlo. Y yo soy ateo, no soy practicante. Mi abuela, cuando llegó a Chile, cortó las tradiciones religiosas. Tengo una hermana que se convirtió al judaísmo, pero nosotros tenemos un vínculo igual con el pueblo judío. Yo tengo familiares que murieron en el Holocausto, antepasados. Tengo familiares en Israel también. A nosotros nos fuimos bautizados. La verdad es que hoy en día se ven un poco más signos religiosos en la casa, pero sobre todo nos crearon como con harta libertad de pensamiento. Y a mí me ha pasado que con todo este conflicto, y es loco porque yo, insisto, no tengo un vínculo súper fuerte con la religión judía. De hecho, yo en mi colegio era considerado el judío impostor por el hecho de que no participaba en ningún movimiento. Pero yo, para bien o para mal, yo soy, según las escrituras, yo soy judío y moriré judío siempre. Y ahí para mí es súper importante como destacar que el ser judío no implica estar de acuerdo con lo que está pasando y con el Estado de Israel. Yo estuve en Israel. Yo estuve en el 2010 en Israel y yo crucé el muro porque quería ver qué era lo que pasaba al otro lado. Y crucé con amigos míos judíos, más judíos que yo. Judíos practicantes, que también querían ver lo que pasaba. Y a mí no me gustó lo que vi. Yo encontré que había algo ahí que estaba mal, que era injusto. Yo condeno tajantemente cualquier acción violenta. O sea, condeno todo lo que ha pasado y me parece terrible las acciones que ha tomado Hamás. Estoy en completo desacuerdo, pero también estoy en desacuerdo con las políticas de Israel y veo que esto pasa y veo que no hacemos nada y me duele porque veo a mi hijo y veo en los niños que mueren, que sabemos que están muriendo, veo a mi hijo, veo su cara y pienso, si yo estuviera del otro lado, ¿cómo podría proteger a mi hijo de ese terror? Cualquiera de los dos lados, ¿qué haría? Y me da un poco de angustia, me da harta angustia y estoy tan lejos y lo siento tan vívido y me gustaría no sentir tanto, pero creo que es imposible. Y es imposible hacer la vista gorda frente a algo tan importante. Yo estoy del lado de los niños, estoy del lado de que la gente deje morir. No estoy de un lado o del otro, yo creo que es un error verlo así. Pero creo que uno, y sobre todo yo como quizás por el hecho de trabajar en el espacio público, creo que tengo un deber de decir lo que siento. Y yo creo que el día de mañana mi hijo esté orgulloso de su padre porque yo dije lo que sentía en un momento donde quizás no hubiese sido tan conveniente. ¿Y eso pudiera quedar reflejado de alguna manera en el arte que tú haces? Por lo pronto no sabría cómo, para ser honesto, pero sí queda reflejado en mis palabras. Yo hablo con la gente, así como estamos hablando nosotros ahora. Yo me doy el tiempo, yo hablo con las personas en la calle, yo hablo con las personas en el supermercado. Yo ahora no estoy tirando tallas, pero yo soy bueno para los chistes y le hago chistes a la gente y yo creo que ahí también hay algo importante que uno puede hacer por cambiar el mundo. Yo no puedo detener la guerra, pero sí puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar y yo creo que mi misión como padre es transformar el mundo, que de alguna manera mi visión es que igual el mundo hoy está complicado y yo tengo la misión de transformar el mundo para mi hijo y que él crezca en el mejor mundo posible, en la mejor versión. Y yo creo que ahí es donde el arte es tremendamente importante, porque el arte es capaz de cambiar una realidad. Y yo por eso voy a seguir y por eso partí en esto, porque creo que el arte tiene una fuerza de transformar la realidad a través de procesos psíquicos súper difíciles de entender, pero tremendamente sanadores y vinculantes. Por eso... Ver una obra es motivante para una persona que va todos los días, no sé, circulando por un determinado lugar. Ver una cosa así probablemente le llene el espíritu. O sea, yo pienso que el arte, pese a que yo soy ateo, creo que el arte tiene una dimensión espiritual
muy potente y es capaz de impactar a una persona y cambiarle el día. Eso pasa con los murales, yo lo he visto. Y yo lo he visto porque la gente le saca fotos y escribe cosas y me etiquetan. Entonces yo estoy un poco en contacto con lo que sienten y con lo que piensan las personas al ver una de mis obras. Por eso yo sigo pintando. Si a la gente no le gustara lo que yo hago en la calle, yo no seguiría ahí. Yo pinto porque creo que es importante, no solamente para mí, no solamente como un trabajo para darle bienestar a mi familia, pero también es importante para las personas, porque el arte es fundamental para el desarrollo espiritual de una sociedad. Y eso yo creo que en ese sentido los artistas debiesen tener un compromiso con eso, con ese impacto y con esa conexión con las personas, no solamente con la necesidad de decir algo. Yo no tengo la necesidad de decir algo, o sea, claro que la tengo, pero no pinto por eso. Yo pinto porque creo que hay una necesidad mayor a la mía de decir algo. No es mi mensaje lo más importante, no creo tanto ni siquiera en el mensaje, pero sí creo mucho en la fuerza y el poder de cambio que puede tener una obra de arte en el espacio público, cómo puede cambiar una ciudad, cómo puede cambiar una sociedad y cómo también podemos acercarnos entre desconocidos frente a una obra de arte. Me parece que es muy parecido a lo que yo sentía cuando iba al museo, que estaba solo muchas veces y mirando un cuadro era capaz de viajar y pensar en el momento exacto donde ese pintor hace 400 años estaba poniendo esa pincelada que quedó cristalizada ahí, con esa forma, por tantos años, para que yo, después de todo ese tiempo, lo viera y pudiera pensar en que ese pintor en ese momento estaba sintiendo algo. Y eso es algo que él sentía y yo siento que eso se puede transmitir. ¿Vamos a la calle? ¿Vamos a verlo? Ya. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta en CNN Íntimo desde el espacio Mori en el barrio Bellavista, donde está este que es uno de los 8 murales que hoy tiene Javier en Santiago. ¿Cómo se llama, Javier, este mural? Este mural se llama Ofelia. ¿Y representa a Ofelia de Hamlet? Bueno, o sea, es una pregunta que yo dejo un poco en el aire porque en realidad al estar en un espacio que es un teatro, no queda tan claro si en realidad es el personaje de la obra o es una actriz que está ensayando sus líneas, porque de hecho en el libro que ella tiene aparecen algunas líneas del personaje de Ofelia. Entonces, o puede ser Ofelia como parte de un personaje mitológico o una actriz hace muchos años porque por las vestimentas y todo, o podría ser una actriz que está simplemente vestida como Ofelia. Entonces, la verdad es que ahí yo lo dejo bien abierto a la interpretación. Y ahora que estamos en terreno, ¿cuánto te toma hacer un mural como este? Este en particular yo me demoré un poco más de un mes, pero en este caso yo hice un dibujo súper meticuloso con una cuadrícula y estuve 10 días dibujando, lo cual es bastante. Pero claro, este fue un trabajo de más o menos de un mes y 10 días en total. ¿Habitualmente cuánto es? ¿Cuánto menos es? Cada vez me demoro menos porque de alguna manera he ido masterizando el proceso y porque también tengo cada vez menos tiempo, entonces tengo que ir trabajando más rápido. Bueno, el de Francia fue una semana. El de Francia fue una semana y yo creo que un formato así en 10 días estoy listo. El que está en Portugal, el que es de la señora Mari. Sí. ¿Cuánto les costó llegar a pintar esas dimensiones? ¿Cuánto en tiempo? Y en dificultad. Estuvimos 3 semanas, que era el tiempo que teníamos, estaba asignado, así que en 3 semanas tuvimos que ejecutar el proyecto como sea. Y en dificultad yo te diría que el hecho de haber trabajado con un colega, pintor, para mí fue bien como tranquilizador, nos apoyamos mutuamente un montón. Pero para mí fue bien desafiante. Para mí siempre es muy difícil hacer un mural. Pintar es siempre difícil. Yo siento que cada día me cuesta más, pero la pintura al mismo tiempo como te exige, también te entrega. Yo siento que en ese mural yo estaba tan entregado, en el que tú me mencionas, que si bien siento que me costó un montón, también hubo momentos súper fluidos. Entonces yo siento cuando uno se entrega a la obra,
como hay un punto donde las cosas empiezan a resultar, pero tuve algunos episodios de harta frustración y de miedo sobre todo. Yo te diría que en ese caso, y siempre que yo pinto un formato, por ejemplo, más grande que el anterior, un formato que nunca he pintado, siempre experimento mucho miedo. Y siento que el miedo es súper importante para poder desafiarse y hay que enfrentar los miedos en ese sentido. Yo he aprendido que eso es parte de mi proceso creativo y ya no me congelo, antes me paralizaba y hoy en día tengo que lidiar con eso y la verdad es que siento que me permite avanzar. Javier, tú aproximadamente ya se van a cumplir 20 años desde que saliste del colegio, más o menos. Sí. En la revista del colegio, al final, tus compañeros en tu biografía te pusieron poeta. Cuando veamos tus cuadros en una exposición extranjera y podamos decir con mucho orgullo, yo conocí al famoso pintor. ¿Llegó ese momento? Eso lo escribió un gran amigo mío, el Diego. Ese momento, es que lo que pasa es que ese pronóstico cambió. Llegó ese momento, sí, claro que llegó, pero de otra forma, tuvo otra forma ese escenario. Yo no puedo estar más agradecido de cómo se han dado las cosas para mí, pero lo que era una exposición en el extranjero, que quizá era algo muy ciútico que nosotros nos imaginábamos en ese entonces, hoy en día para mí un edificio en la ciudad que habito, que es Santiago, y ese mismo amigo se ha enfrentado a ese muro y ha estado bien orgulloso de lo que creamos juntos, porque este es un camino en el cual uno no está solo. Yo siento pero si que fuera Francia, también podría haber en Francia efectivamente, sí. y en Nueva York, Sí. y etcétera. O sea, Sí. ya está. Yo siento que mis sueños, cuando yo salí del colegio, yo no sabía que este era mi gran sueño, pero mi sueño se cumplió. Ahora los sueños van proponiendo nuevos sueños, pero yo siento que yo de alguna manera estoy realizado profesionalmente, lo cual no quiere decir que yo no me sienta en deuda con mi sociedad y con mi contexto para seguir explorando y empujando los límites de lo que creo que es posible. Cuando tú dijiste que te querías dedicar a esto, en una familia más bien tradicional, que se espera una carrera de las, digamos, de las conocidas, ¿qué te dijeron? Bueno, igual fueron varias batallas. Yo tengo que decir igual que mi familia y mis padres han sido siempre como los principales, el principal apoyo y siempre han creído en mí. La verdad es que cuando yo decidí en algún punto estudiar arte, ellos también me apoyaron. Pero igual trataron de redirigir el timón varias veces hasta que en un punto también se dieron cuenta que no solo era imposible, sino que además que esto tenía un futuro. Ahora, para ellos era bien duro cuando yo les decía que yo me quería dedicar a pintar en la calle, porque en ese entonces no era posible, ellos no conocían a nadie que se dedicara a eso, entonces también a su favor, como era bien duro lo que yo les planteaba. Yo también como de más joven, era como súper adolescente en términos de mi ideología, entonces también era bien radical mi proyecto de vida, no había un proyecto de vida. Pero de a poco fueron dándose cuenta que el compromiso con la disciplina y con la pintura era más allá que una cuestión de adolescente o que un capricho, sino que yo vengo con esto desde que nací, voy a morir pintor. Hoy día es la Connie la que te tiene que dar el apoyo. La Nati. La Nati, perdón. Perdón. La Nati es mi principal apoyo, sin duda, y no solamente ella me apoya y me empuja. Bueno, la Nati también viene del mundo del arte. Y también viene del mundo del arte, ella también es muy buena pintora, y yo confío plenamente en su juicio. Entonces yo generalmente después de un día de pintura la llamo y le pido que vaya al taller para que vea los avances y quiero mostrarle lo que hice. En general soy como un niño chico con ella y le estoy mostrando todo el rato lo que estoy haciendo, y después de un día pintando un mural también le mando una foto para que vea cómo va, y me importa y me interesa mucho cuál es su visión y su opinión. En general, incluso en la parte de la génesis de los proyectos, hoy en día estamos a la par. O sea, yo le cuento una idea, a veces no le hago caso si yo soy desobediente y soy complicado, pero en general esto es bien de la mano y las ideas, el proceso creativo es bien compartido, y en ese sentido para mí ella ha sido una pareja súper importante, porque no solo está en el plano sentimental, familiar hoy junto a nuestro hijo, pero también en el plano creativo también a veces siento que somos uno. Que tú una vez contaste que la conociste por Tinder para quitar todo romanticismo, pero también para dar estímulo a la gente que todavía usa esas plataformas. Ahora, Javier, tú decías que los sueños van cambiando. ¿Cuál es tu sueño? ¿Sabes qué? Hoy no, me sería un poco difícil dibujarlo. Yo creo que tengo un pendiente importante, que es mi primera exposición individual.
que creo que es algo que va a suceder de aquí a un año. Lo vengo diciendo hace al menos 7 años, exactamente lo mismo que va a suceder el próximo año, pero ya tengo un buen cuerpo de obra y me siento bien preparado para eso. Y lo siguiente es seguir pintando afuera y en Chile, gran formato y un poco empujar los límites del realismo en el espacio público y contar historias de gente común y corriente para que la gente se identifique y que el arte pase a ser lo que debería ser, que es una expresión masiva con la que nos podemos relacionar y que podemos disfrutar y además eventualmente vamos a cuidar como un patrimonio importante de nuestra historia. Javier Barriga, Graso sobre Magro en Instagram. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartir este espacio, por compartir también tus sueños y tus angustias el día de hoy. Así que gracias por todo y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Nos vemos en 7 días más.